Pues como les dije, la palabra está en Gálatas 5, del 13 al 26, la lección número 23. Y el tema de estas lecciones es las luchas internas. Y en la lección de hoy es, la lección de hoy es las luchas internas. El tema general es el reino justo de Dios. Los objetivos para la lección son los siguientes. Número 1, reflexionar sobre las implicaciones de la libertad y nuestra relación con Dios. Considerar que el verdadero amor hacia el prójimo acerca al creyente a su Creador. Y realizar una autoevaluación personal y desechar aquello que nos separe del Señor y del prójimo. En esta parte del libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos presenta que había una situación, ¿verdad?, particular en esta iglesia, ¿verdad? Y era que se habían internado falsos maestros que estaban poniendo en duda, ¿verdad?, las creencias de los cristianos, enseñándoles cosas que no eran a tono con el Evangelio de Cristo. Y estaban llevando dudas acerca de la salvación que establece, ¿verdad?, el Evangelio, que es solamente a través de Cristo. Ellos traían, ¿verdad?, que era a través de la ley y de las obras. Y había un cierto conflicto en Gálatas. Así que Pablo tiene que hacer, ¿verdad?, una aclaración con relación a lo que estaba ocurriendo y presenta el aspecto de la justificación por gracia mediante la fe en Jesucristo, que solamente la salvación viene a través de la fe en Jesucristo y que es por gracia. Usted no se la tiene que ganar, sino que es una dádiva de Dios. Así que, y los judaizantes, que eran cristianos judíos de la época, estaban preocupados porque los cristianos gentiles no se adaptaban a la idea de la santidad de acuerdo a la ley de Moisés, y de esta manera intentan imponer las reglas del Antiguo Testamento. Y ese era el conflicto que había en ese momento, y entonces Pablo tiene que venir a aclarar esa situación. Y Pablo presenta, ¿verdad?, que nosotros tenemos perfecta libertad en Cristo. Y al aceptar a Dios, aceptamos también y fundamentamos la fe en Jesucristo y no en las obras de la ley, que no estamos basados, ¿verdad?, en las obras de la ley, sino en la fe en Cristo. También expone que la fe en Jesucristo y en el Espíritu Santo se caracteriza por la libertad. En Cristo somos libres para vivir justamente. Así que en estos textos vamos a ver el tema de la libertad y se hace un llamado para vivir libres en el Espíritu y establece los deberes y responsabilidades del pueblo cristiano, porque es libertad no para hacer lo que querramos, ¿verdad?, en buen puertorriqueño, lo que nos dé la gana, cuando querramos y donde querramos, sino tenemos una responsabilidad en Cristo Jesús. Y según el vocabulario dice que en Juan 8, libertad, según Juan 8, 32, 36, donde les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas palabras, al hablar de ser verdaderamente libres, implica que hay una libertad que es falsa. El concepto popular de que ser libre consiste en hacer lo que uno le da la gana, donde uno le dé la gana y como uno le dé la gana, cuando uno le da la gana, es libertinaje. Esto es, ¿verdad?, cuando no se tienen controles ninguno. El Señor libera al ser humano para que se convierta en siervo de la justicia. Dios nos ha dado libertad para que libremente le busquemos y vivamos
unidos a Él y en paz con las demás personas. O sea, que esta libertad no es que nosotros hagamos lo que quiere perjudicando a otros, sino que podamos vivir en armonía y en paz con los demás. Y ser libre, una persona que es libre es una persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo sus acciones sin exposiciones externas, ¿verdad? Sin influencias externas. Así que Dios nos da esa libertad de que nosotros tomamos la decisión de servirle y de seguirle, porque Él no nos impone nada, pero sí dentro de eso nosotros tenemos unas responsabilidades como cristianos. Necesito un lector. Mari, tú, prende esto que yo no sé. Vamos a Gálatas. Vamos a ver los primeros versículos, Gálatas 5, y vamos a ver del 13 al 15 que nos dice. ¿Cuál versión, Lilian? ¿Cuál versión? La que tú quieres. Okay. Ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado, porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Así que lo que afirma aquí es, mire, que la libertad verdadera no es hacer lo que nosotros querramos, ¿verdad? Sino que esa capacidad nos la da el Espíritu Santo para hacer lo que se tiene que hacer. O sea, para actuar correctamente. El Espíritu Santo nos guía a actuar correctamente. Y afirma también, ¿verdad?, que el pueblo cristiano debe enfocarse en vivir una vida de libertad, pero una vida de libertad que sea en armonía con todas las demás personas, que no es para, como él dice ahí, no se muerdan unos a otros. Mire, el chisme, el egoísmo, la envidia, eso no puede estar dentro del pueblo cristiano. Y tampoco el Señor nos hace libre para pisotear a otros, para que nosotros nos querramos, ¿verdad?, los más grandes, porque somos los más santos, los mejores, o porque tenemos un puesto X o Y, sino que Dios nos ha capacitado ¿para qué? Para servir y amar a nuestro prójimo, que debe ser la ley que nos debe regir a nosotros. Lo otro que afirma es que a nosotros nos rige la ley del amor. Esa es la ley que nos rige a nosotros, la que Jesús estableció. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y que debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestra vida. Y en ese mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Primero ama a Dios, que es la primera cosa, y a tu prójimo como a ti mismo. Miren, en eso se resume toda la ley. Si nosotros amamos a Dios primeramente y amamos a nuestro prójimo, no le vamos a hacer daño, no le vamos a mentir, no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a hacer nada que pueda perjudicar a nuestro prójimo. Por eso es que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Lo que no quieres que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. Así que eso primeramente es lo que nos dice Pablo en estos versos. Así que Dios nos hace libre, pero esa libertad tiene una responsabilidad, ¿verdad? Y para actuar correctamente. Una vez nosotros venimos al Señor, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Empiezan cambios, así que tú tienes que dejar la vieja manera de vivir para comenzar una nueva vida en Cristo. Y Cristo va transformando nuestra vida, ¿verdad? A uno le quita una cosa y a otro le quita otra, ¿verdad? Pero nos va quitando aquellas cosas que no nos permiten vivir en armonía con el Señor. Y nosotros tenemos que estar conscientes de pedirle al Señor que esas cosas que no nos permiten como avanzar
en la vida cristiana, ponerla en las manos del Señor. Entregárselas al Señor, porque a veces hay cosas que nos detienen, que nos atrasan. Y eso tenemos que ponerlo en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor obre en nuestra vida y podamos actuar correctamente, ¿verdad? Somos humanos, fallamos, no somos santos, no hemos llegado todavía al nivel de la santidad, pero estamos en el proceso de ser mejores cada día. Esa debe ser nuestra meta, que cada día nosotros seamos mejores y empezamos a quitar, y sobre todas las cosas, que podamos estar en armonía unos con otros. Mire, que las espinitas que nos hincan por ahí, es que, tú sabes que yo no puedo con Nordi, porque es que Nordi, ay, es que Gloria, es que, no, mi hermano, amémonos y aceptémonos como somos, ayudemos a los demás, ¿a qué? A que puedan ser transformados y cambiados por el Señor. Mire, cuando usted ama a una persona, esa persona empieza a cambiar. El amor lo transforma todo, todo. Así que a eso es que nos llama el Señor. Que nosotros podamos demostrar nuestra fe y nuestra confianza en Dios, y eso se demuestra obedeciéndole, en obediencia al Señor, aunque en ocasiones a veces no podamos entender, ¿verdad? Y a veces fallamos, pero nuestra meta es poder mantenernos fiel al Señor. Vamos a ver los versículos 16 al 18. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Okay. Estamos en Gálatas 5, del 13 al 26. Estamos en el 16 al 18. Mire, dice andad en el Espíritu, ¿verdad? Y eso pudiera oírse como un poquito controversial, porque yo soy humana, soy cuerpo, soy carne, ¿cómo puedo andar en el Espíritu? Pero nosotros tenemos, yo siempre digo que es una decisión de todos los días, porque usted sabe que ha habido gente que ha sido tremenda gente en el Señor y de momento caen. O sea, todos los días hay que decirle al Señor, Señor, yo me someto a ti, que sea tu Espíritu que dirija mi vida y no yo, ¿verdad? Y vamos a ver después, más adelante de la lección, que habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y entonces, lo que aquí el apóstol establece es que tiene que haber un balance en nuestra vida, un balance con el Espíritu de Dios. Y se hace énfasis que es importante que ese Espíritu de Dios intervenga en nuestra vida, sea parte de nuestra vida. Así que, y eso, cuando el Espíritu de Dios dirige nuestra vida, mire, lo que va a ocurrir es que la ley del amor se va a dar, mire, va a fluir. No vamos a tener que hacer esfuerzo, sino que vamos a poder amar al prójimo, respetarlo, aceptarlo como es, mis amados hermanos. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Solamente Dios, el Espíritu de Dios, puede transformar la persona. ¿Y qué nos toca a nosotros? Orar, interceder. Señor, toca a esa persona y haz el cambio que necesita. Que tú hagas la obra. Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. No podemos dar por la cabeza, ni a nuestros hijos, imagínense, que son los más cercanos. Y no le podemos dar por la cabeza. Tenemos que dejar que sea el Señor mismo quien haga esos cambios. Así que Pablo presenta dos maneras de vivir. Vivir en el Espíritu, ¿verdad? Donde Dios dirige nuestra vida, nos acompaña en todos nuestros procesos, en nuestras luchas, en nuestras dificultades y guía, ¿verdad? En todo. Y nosotros nos regimos a la voluntad de Dios. Eso es una manera de vivir. O se vive de acuerdo a mi criterio, ¿verdad?
a lo que venga, como vive mucha gente por ahí, y como yo quiera, sin reglas, ni leyes, ni nada, y me llevo de frente a todo el que encuentre, pero primero yo. Y así hay mucha gente, ¿verdad? Pero nosotros, Dios nos ha capacitado para vivir de una manera balanceada, en armonía. Mire, y como yo siempre digo, usted no tiene que andar con una Biblia bien grande aquí para dar testimonio. Usted no tiene que estar citándole 20 textos de la Biblia a la gente. De ejemplo, de testimonio de que Cristo vive en usted. Y eso se hace en el diario vivir, demostrando el amor, demostrando compasión por los demás, mirando, porque esta persona será así, mira, a lo mejor ha sufrido mucho en la vida y está ahí todo el tiempo, mire, con el bate, porque tiene que defenderse, porque la han lastimado tanto que te dice, pero sí, lo que le dije fue algo bonito y me tiró una piedra. Pero tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir en esa armonía con los demás y en comunión con Dios. Y la palabra nos dice que solamente, mire, siguiendo el Espíritu de Dios, que nos acompaña en todos nuestros procesos, en todas nuestras luchas, es que podremos tener una vida victoriosa y una vida de paz y de armonía. Porque nuestra vida va a depender del Espíritu de Dios. Nuestras acciones van a depender del Espíritu de Dios y no de la ley de los hombres. Y debemos cada día someternos a la voluntad de Dios. Así que eso es lo que dice el Espíritu de Dios, nos acompaña en nuestros procesos y luchas, es nuestro guía. Esto significa que la vida se rige por la voluntad de Dios y su gracia. Así debe ser nuestra vida, guiado por Dios, por la voluntad de Dios. Y eso es una decisión de todos los días. Que sea el Espíritu de Dios quien domina y no nuestra carne. A veces, ¿verdad? Hay gente que nos saca y no le dan ganas de... Pero dice, espérate, tengo que controlarme, no puedo actuar según lo que yo siento, sino lo que me dice el Espíritu de Dios. No podemos, ¿verdad? Y tenemos que hacer ese balance. Vamos a leer del 19 al 21. Sí, Lilian, yo quería comentar esto, que Pablo enfatiza, ¿verdad?, esto que está diciendo Lilian, porque el judío vivía a base de sus esfuerzos. Ellos querían alcanzar la salvación por lo que ellos podían hacer para alcanzarla, por eso tenían un montón de reglas y leyes. Bajo la gracia, ciertamente nosotros como seres humanos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, de no pecar y buscar a Dios. Pero en ese caminar el Espíritu Santo nos guía, nos da discernimiento, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que es una combinación de mi voluntad, que la tengo que rendir al Señor para no pecar, pero ese acompañamiento que el Espíritu Santo también nos da en los momentos de debilidad. Y leemos, ¿cuáles versos, Lilian? El 19 al 21. 19 al 21. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que a los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Uy. Así que aquí Pablo está explicando una diferencia, ¿verdad?, entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. En la carne es la parte humana, el que sigue los pecados, el que sigue el mal. Y menciona ambas formas de vivir y hace una lista, ¿verdad? Una lista de vicios y de cosas que acompañan, ¿verdad?, las obras de la carne. Y él la divide en 4 áreas. Número 1,
cosas de tipo sexual, obras de tipo religioso, obras de orden social y obras de adicción. Lo que él establece básicamente es que la carne destruye la comunión, la unidad y la santidad. Si nosotros seguimos las obras de la carne, pues vamos a cortar la comunión con Dios. Y por eso él afirma, los que tales cosas hacen, no heredarán el reino de Dios. Si nosotros seguimos, verán, por el camino espinoso, pedregoso, por el mal, por el pecado, no vamos a alcanzar la vida eterna. Y las obras de la carne, mire, provienen de un corazón que no conoce a Dios, que no ha tenido arrepentimiento y muchas veces que está confundido. Y a veces la gente ha recibido tanta cosa y lee aquí, de allá, y tiene como un mejunje, yo digo, un plato de espagueti en la cabeza con 1000 cosas y realmente no conoce a Dios y por consiguiente no sabe cómo actuar correctamente. Por eso la iglesia está para enseñar. La iglesia está para corregir también, ¿saben? Corregir en amor, como mismo Pablo dice, es corregir en amor. No es que usted diga, mire, tú estás en pecado, estás mal, te vas para el infierno, le da una patada y lo manda para afuera. No, es corregir en amor. Y afirmar el hecho de que es que todo ser humano necesita acercarse a Dios. Y una vez nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a los seres humanos. Miren, regularmente cuando la gente viene al Señor y tiene alguna dificultad, alguna diferencia, especialmente con la familia, mire, va y se pide perdón y vuelve a unirse a la familia, a los amigos, a la gente que ofendió regularmente, va y pide perdón. Y empieza la armonía, empiezan los cambios. El que trataba mal la familia, ya no trata mal la familia. El que era egoísta, deja de ser egoísta. El que robaba, ya no roba. El que era alcohólico, deja de beber. Empiezan los cambios. Y hay gente que el cambio se da inmediatamente, ¿verdad? Y hay otros que el cambio se da paulatinamente. Dios va entrando en ese corazón, transformando y cambiando la vida del ser humano. Pero sobre todas las cosas, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a los demás. Vamos a vivir en armonía con los demás. Vamos a evitar los pleitos, los enojos, los chismes. Porque a veces nosotros pensamos en pecados grandes. Hay el que mató, el que fornicó, el que hizo, ¿verdad? Porque los vemos como en categoría. Todo es pecado, pero se nos olvida que cuando estamos señalando y chismeando de aquel, del otro, también estamos pecando. Y eso también tenemos que evitarlo. Y cortar con eso, con lo que es el chisme y la de esto. Así que necesitamos acercarnos a Dios. Y si nosotros caminamos lejos de Dios, pues dice Pablo, ¿verdad? Que no heredaremos el reino de los cielos. Y tenemos que tener claro que por el hecho que seamos cristianos no quiere decir que no fallemos, ¿verdad? Porque, como les dije ahorita, todavía no llegamos al pleno de la santidad, sino que estamos en ese proceso de ser mejores por cada día. Pero los que seguimos a Cristo tenemos que rechazar el pecado. Y tenemos el Espíritu Santo, mire, que no nos deja tranquilos. Cuando hacemos algo correcto, mire, como que no podemos vivir, ¿verdad? Tranquilo, hay algo que nos dice, no, actuaste mal, hiciste mal, esto no es lo correcto. Y hace que nosotros cambiemos, ¿verdad? Y pidamos perdón, porque eso nos hace libre a nosotros. Cuando pedimos perdón, ¿sabe? No al otro, nos hace libre a nosotros. Y nos podemos entonces acercar
acercar mejor al Señor. Y nosotros tenemos que depender continuamente del Espíritu Santo para que nos guíe y nos llene de ese amor, ¿verdad?, que necesitamos para los demás. A veces es fácil señalar a los demás, pero se nos olvidan los defectos nuestros, ¿verdad? Que también a veces nosotros fallamos. Y más adelante dice Pablo que el fruto del Espíritu es amor. Por eso comienza diciendo, la ley mayor, ¿cuál es? Ama a tu prójimo. Esa es la ley que nos rige a nosotros como hijos e hijas de Dios. Y a medida que nosotros crecemos en ese conocimiento del Señor, en esa comunión con Dios, pues va a abundar más el amor y los frutos del Espíritu. Y si no, pues nos vamos a quedar, ¿verdad?, como decimos, con el viejo hombre, la vieja criatura, la vieja manera de vivir. Y los frutos que vamos a tener son los frutos de la carne. Vamos a leer los últimos versículos, 22, 26. Coge el otro. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Recuerde que al principio hablamos de la libertad, ¿verdad? Dios nos da la libertad y nosotros vamos a escoger el bien o el mal. ¿Cuál usted desea, verdad? Y entonces se mencionan cuáles son los frutos de la carne. El egoísmo, los malos deseos, la avaricia, todo lo que se puede mencionar, que hace daño a nosotros y al prójimo y nos aleja del Señor. Pero dice que los frutos de la carne, del Espíritu, perdón, son amor. ¿Cuál más? Paciencia, bondad, amabilidad, dominio propio. Hay dos cosas que yo quiero resaltar ahí. Fíjate, otra cosa que quería, habla de frutos, no de dones. Son cosas diferentes. Los dones son repartidos en la iglesia, ¿verdad? Y hay diferentes dones. ¿Para qué? Para que usted haga una tarea, para bendición de la iglesia, para edificar la iglesia. Los frutos se dan de acuerdo a lo que usted tenga, ¿verdad?, en su comunión y su relación con Dios. La paciencia siempre me recuerda a Reinaldo Santana, que decía, no pidas paciencia, pide amor, porque la paciencia trae prueba. Usted crece en paciencia a través de las pruebas. Así que la paciencia no es algo fácil. Requiere a veces morderse la lengua y usted no contestar ni hablar, a lo mejor cuando lo están machacando y diciéndole lo que no es. Requiere que usted se mantenga tranquilito,
aunque esté en un ambiente de tormenta, de tiraera por aquí, tiraera por allá. Hay ambientes de trabajo que están así, donde cada quien está y hay una pelea y un celo de que todo el mundo quiere puestos aquí y allá, y entonces hay que darle codazo a todo el mundo. Y la paciencia requiere esperar. El salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y entonces, solo podemos hacer eso, esperar pacientemente, cuando nuestra fe, nuestra seguridad está afirmada en Cristo Jesús. Cuando sabemos que el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a mantener, ¿verdad?, con esa firmeza y esa seguridad que podemos libremente tener, porque podemos confiar en Cristo. Y que eso que esperamos, en su momento, se va a dar. Porque el tiempo no es nuestro, sino del Señor. Así que la paciencia es uno de esos frutos. Tenemos que... Perdón. Entonces, dominio propio. Eso van como que cogiditos de la mano, ¿verdad? El dominio propio requiere un control. Hay gente que son rapiditos de lengua. Que alguien le está diciendo esto y ya él está pensando que va a contestar. Y en la toma de decisiones tenemos que tener dominio propio. Usted no puede tomar decisiones a la carrera. Especialmente decisiones que pueden afectar su familia, su vida futura, la vida de sus hijos. Yo a veces cuando oigo que la gente dice, ay, me voy para tal sitio, me mudo, y yo le digo, tú pensaste en tus hijos, en tu familia, tú lo has discutido con ellos, tú has pensado lo que eso va a traer a tu familia en general. No, pero yo me voy porque pues eso requiere dominio propio. Hay que hacer un balance. Nosotros no podemos actuar cogiendo a la cajera, ¿verdad? Sino que poner todos nuestros asuntos, nosotros los tenemos que poner en las manos del Señor. Todos. Yo aprendí a esperar. Cuando yo voy a hacer unas cosas y de momento como que las cosas no se dan y como que todo como que vuelven a... Yo me quedo tranquilito y no hago nada. Y dejo a ver qué pasa. Porque tenemos que... Y todos esos frutos son importantes. No es solo uno, ¿verdad? Dice, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, ¿verdad? Y dominio propio, que lo decimos de otra manera. Mire, el cristiano debe estar gozoso. Usted no debe estar amargado por ahí, con cara de amargura. Hay gente que está todo el tiempo, ay, Dios mío, ¿qué es esto, lo otro? No dice nada. A veces te abre Facebook y la gente está quejándose, en vez de alegrarse que tiene un día más. Y el cristiano debe estar alegre, sonreír, gozoso. Nosotros tenemos el gozo del Señor, que aún en medio de las dificultades, de las tristezas, del luto, ese gozo no se acaba. Porque no viene del exterior, no viene de las circunstancias, viene de parte de Dios. Así que se espera que un cristiano, mire, sea alegre. No es que esté dando chistes por ahí en cada esquina, ¿verdad? No. Sino que usted pueda sonreír, que pueda alegrarse, que pueda sentirse feliz.
feliz. Yo cada mañana que abro los ojos digo, ay Señor, gracias, que me diste un día más. Y gracias porque me cuidaste durante la noche, no pasó nada. Porque tenemos que arreglarnos con lo que el Señor nos da. Así que, mire, y sobre todas las cosas, el amor. Tenemos que amarnos nosotros primero, ¿verdad? Digo, amar a Dios primero, amarnos nosotros y amar a nuestro prójimo. Mire, aunque sea diferente a nosotros, aunque a veces nos cueste, porque hay gente que es difícil de amar. Eso, ¿verdad? Lo sabemos. Hay gente que no es tan fácil, que hay que pedirle al Señor que nos dé, ¿verdad?, amor. Pero el Señor nos manda a amar. Y tenemos que aceptar la gente como son. Eso no quiere decir que la gente tenga maltratar, porque es que yo soy así. Yo recuerdo, yo tenía una compañera que es que yo soy así. Y yo le decía, tú eres así, pero nadie está para que tú le faltes respeto, porque tú eres así. Tú tienes que tratar bien a los estudiantes y tratar bien a las demás personas, porque tú eres así. Eso no quiere decir que vamos a aceptar todo lo que tú haces. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a modelar nuestra conducta. Y cuando venimos al Señor y el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo hace los cambios que nosotros le dejemos hacer. ¿Sabe? Somos libres de aceptar que sea el Espíritu de Dios que nos vaya moldeando. Y Él va a moldear y va a quitar aquello que nosotros le entreguemos. Lo que usted no le entregue no lo va a quitar. Usted tiene que entregárselo al Señor. Señor, mira mi carácter. Dios mío, es que yo me enojo de nada. De nada y por nada. Ayúdame, Señor, que yo pueda estar más controlada. Porque si me miran me enojo y si no me miran también me enojo. Pues Señor, contrólame. Controla este coraje que me da a mí, no sé por qué, de nada. Controla mi lengua. Que yo hable cuando tenga que hablar, pero que calle cuando tenga que callar. Controla mi andar. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que el Señor controle, mire, todo nuestro ser, para que esos frutos del Espíritu se den en nosotros. Y podamos verdaderamente tener esa seguridad de la vida eterna. Si nosotros seguimos, ¿verdad?, el Espíritu Santo sea quien guíe nuestra vida, esos frutos del Espíritu se van a dar en nosotros. Eso es, mire, como cuando usted siembra una matita, ¿verdad? Yo no soy muy buena con las matas porque todos se me mueren, pero usted las cuida, le echa agüita, la protege, ¿verdad? Y obtiene los frutos. Pues así es la vida del cristiano. Para tener fruto, usted tiene que abonar su vida espiritual. Usted se tiene que congregar. Hay que congregarse, ¿sabe, mis hermanos? Es necesario. Hay que leer la palabra. Hay que orar solito. Tener ese tiempo de comunión con Dios solo. No es que esté, ay, tengo otra cosa, y déjame llamar a Mari para que ore. Ay, déjame llamar a Gloria. ¿Y usted qué? Que oren otro y ustedes no van a orar. Hay que orar. Hay que sacar tiempo para tener comunión con Dios solito, allí uno con Dios, y allí se descuartiza y llora y hace todo, ¿verdad? Y le presenta a Dios las necesidades individuales. Ayunar de vez en cuando también, sacar ese tiempo para tener esa comunión con Dios. O sea, tiene que abonar su vida espiritual. Porque si usted no abona su vida espiritual, no va a crecer, no va a dar fruto. No va a dar fruto. Va a estar hoy como hace 10 años, cuando empezó en el Evangelio. Y nosotros cada día debemos ir siendo transformados por el Espíritu Santo. Que nuestra vida siga siendo transformada por el Señor y podamos mantenernos firmes firmes en Él. Así que Pablo dice, mire, contra tales cosas no hay ley. Él lo dice porque
judaizantes lo que establecían era que había que someterse a la ley, que la ley y las obras eran lo que nos llevaban a la salvación, nos llevaban a la vida eterna. Así que nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Y fíjate que al final el versículo dice, no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Y eso para los cristianos, ¿sabe? Eso no se lo está diciendo al pueblo, al no creyente, es al cristiano. No seamos orgullosos. El orgullo es algo que daña al ser humano. El que se cree más grande que otro y los demás están por allá abajo. Y a veces pasa en el pueblo cristiano, porque a veces soy tan santo que yo no puedo mirar a los demás porque me daño, ¿verdad? O yo tengo tanto que ¿sabe? Él es un pobrecito, una pobrecita. O yo soy tan inteligente y tengo tantos títulos y tantas cosas que no puedo acercarme al otro. Pues, el llamado aquí es que dejemos el orgullo. No es que nos miremos menos que los demás, ni menos de lo que nosotros valemos, ¿verdad? Nosotros somos muy valiosos y sobre todo muy valiosos para el Señor. Pero tampoco nos podemos creer tan allá arriba que veamos a los demás como menos. No sembremos rivalidades, hay que dejar los chismes, y aquel y el otro, y los comentarios, y tenemos que tener cuidado, y menos tener envidia entre nosotros. Eso dice aquí que nosotros no debemos, ¿verdad?, hacernos daño unos a otros. Sino al contrario. Mire, cuando alguien falla, se supone que nosotros estamos para levantarlo, para ayudarlo a volver a restablecerse, que sería lo que haría Cristo. Es volverlo a traer a redil, volverlo a restaurar, a volver a encaminar para que vuelva a restablecer su vida con Cristo. Así que la base de esta lección es que nosotros tenemos una libertad que nos la da Cristo, ¿verdad? Tenemos esa libertad en Cristo, pero esa libertad lo que nos permite es nosotros decidir si escogemos el bien o el mal, si dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe o que la carne nos guíe. Y que esa libertad nos lleva a servir a otro y amarlo. Al servicio cristiano, amar a los demás. Es servir y amar. Y otra cosa que nos habla el apóstol Pablo es que debemos reflexionar del compromiso que esto implica como verdaderos hijos e hijas de Dios. Nosotros tenemos un compromiso, ese compromiso de amar y servir. Y es preciso estar convencido de que el Espíritu Santo es guía suficiente para la vida delante de Dios. Mire, el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, nos guía, nos fortalece, nos quita los temores, nos da esperanza, nos da seguridad, nos fortalece. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada más. Así que eso es lo que debemos tener presente. Así que vamos a la oración, Marilea. Maestro, nos acercamos a ti porque somos frágiles y las conductas sociales seducen nuestros sentidos. Enséñanos a modular los estilos y las formas que alteran tu orden y justicia, y que aspiremos a ser instrumentos de tu paz. Amén. Amén. Dios les bendiga. Tenemos un breve receso y luego seguimos con el culto de adoración.